Hola amigos de Factores de Poder. Una vez más les doy las gracias por sintonizar este canal, por ver estos análisis, por compartir estos videos y por supuesto por dejar sus comentarios, sus observaciones, sus sugerencias y también sus críticas a los análisis que semanalmente presentamos acá. También pues como siempre les digo, mi papel aquí no es dar buenas o malas noticias. Tampoco creo yo que mi papel debe ser tratar simplemente de falsificar la realidad para darle esperanzas a la gente. Yo creo que puedo ser más útil tratando de explicar las cosas con claridad y compartiendo con ustedes algún análisis que permita tratar de entender la realidad. El propósito que nos hemos planteado con estos análisis semanales es aportar elementos que nos permitan comprender qué es lo que está pasando en Venezuela, tener un mejor entendimiento de lo que allí se está desarrollando, a diferencia de lo que hacen seguramente, legítimamente, otros analistas, otros comentaristas, periodistas o influencers, que ellos pues consideran que pueden ser más útil justificando las estrategias o las campañas de la MUD o de María Corina Machado. También hemos dicho que nunca hemos hecho una crítica de corte personal. Sí tenemos a María Corina Machado, sí tenemos observaciones y diferencias del punto de vista político. Y estos cuestionamientos pues también se derivan por la manera como esta oposición pues ha venido manejando todo esto, pero bueno, ese ya es un debate que nos aleja al propósito del análisis que queremos presentarles en el día de hoy. Pero sí quiero pues hacer este breve preámbulo porque siempre pues hay personas que critican y nos dicen, bueno, pero usted, Humberto González, es muy pesimista, así no hay manera pues de tener, entonces, si no hay esperanza. Bueno, la esperanza debe tener un fundamento material cierto. La esperanza no puede estar anclada simplemente en una idea difusa de algo que no se sabe de dónde sale y hacia dónde va. Y sobre eso sí vamos a hablar en el día de hoy. Los últimos acontecimientos que han ocurrido están marcados por la salida de Edmundo González de Venezuela. Y esto es un evento muy importante porque sin duda marca un eslabón más en el camino pues, que se ha trazado el régimen chavista para avanzar hacia la meta que tiene el 10 de enero del año 2025. Sin duda, el régimen chavista hizo toda este circo con el fiscal general, con Tarek William Saab, buscando la manera de crear las condiciones y evidentemente a la vista está que lo han logrado para ejercer una presión sobre Edmundo González y prácticamente, digamos, emplazarlo para que abandonara el país. Una de las cosas que tenemos que incorporar en este análisis es que una vez más el régimen chavista queda en evidencia con las burdas maniobras, así como, bueno, se robaron las elecciones del 28 de julio, así como nunca quisieron publicar las actas porque saben que no pueden publicarlas, así como ellos imponen su ley, imponen su capricho, pues prácticamente es lo que refrenda el Tribunal Supremo de Justicia. No debe sorprender que en esta oportunidad pues ellos hayan usado al fiscal Tarek William Saab para tratar de inculpar a Edmundo González de supuestos delitos de asesinato, de terrorismo, bueno, una cantidad de delitos que en realidad, si este fuese un gobierno y un Estado serio, con un mínimo de, digamos, de seriedad, pues cualquier Estado serio que se precie de ser tal, no habría dado un salvoconducto ni habría permitido la salida de un supuesto criminal, entre comillas. Por supuesto, ustedes y nosotros sabemos que Edmundo González pues no es culpable de eso que le estaban acusando, que le montaron pues todas estas supuestas acusaciones sobre cosas que no tienen ningún fundamento, simplemente para crear las condiciones, justificar un intento de de detenerlo físicamente, de ponerlo en la cárcel. Tan es así que efectivamente, una vez que se produce, digamos, la situación que lleva a la aprobación del asilo,
el fiscal Tarek William Saab simplemente dice respeto y acato la decisión. Por supuesto, porque se trata prácticamente, básicamente se trata de una maniobra. Nunca existieron elementos incriminatorios, no solamente en el caso de Edmundo González, sino en el caso de los más de 2.000 presos políticos que hay en Venezuela, a los cuales se les acusa, bueno, de cosas que realmente no tienen ningún fundamento legal. Pero, ¿qué importa eso si el chavismo está acostumbrado a hacer lo que le dé la gana? Lo otro que es importante examinar es las circunstancias que han rodeado a esta presunta posible negociación que conduce a la aprobación del asilo, y es el hecho de que, a diferencia de lo que había dicho el abogado Vicente Jaro, efectivamente, después del 28, según pudo confirmar el propio Edmundo González, él tuvo que buscar protección en la Embajada de los Países Bajos. Luego se inició un proceso de contactos con la Embajada de España y de otros países. Esto no coincide con la versión de José Vicente Jaro cuando se entrevista con el fiscal Tarek William Saab. En ese momento él dice, bueno, Edmundo González está en Venezuela, va a continuar en Venezuela. Por supuesto, esto tampoco se puede, digamos, presentar como algo, o sea, estamos hablando de una persona que está tratando de preservar la vida. Yo creo que también aquí hay que desmarcarse de quienes tratan de utilizar un psicologismo para reducir una situación eminentemente política. La situación es que Edmundo González, si se hubiese quedado en Venezuela, habría terminado preso, y de eso no hay la menor duda. O sea, estamos hablando de un régimen que se permitió asesinar, linchar físicamente al general Raúl Isaías Baduel, y entonces habría que preguntarse por qué no habría de hacer lo mismo en el caso de Edmundo González, por ejemplo, o de la propia María Corina Machado. De manera que no es prudente subestimar la capacidad de daño que puede tener el régimen chavista, y no creo tampoco que vamos a criticar a Edmundo González por el hecho de que en el ejercicio de preservar su integridad física, él haya participado en las negociaciones que conducen a su salida del país. Por el contrario, sí hay otras cosas que le podemos criticar a Edmundo González. Eh, Toda la estrategia que él y María Corina han abrazado de tratar de empujar una vía electoral que hemos visto en la práctica, aunque algunas personas dicen, bueno, si no hay elecciones fraudulentas no estuviéramos acá. Bueno, es que en este drama y en este ejercicio de frustración hemos estado los últimos 25 años. Pero ese es otro debate. Sin embargo, otra cosa que también se podría, digamos que habría que examinar desde el punto de vista crítico aquí, es que, bueno, aquí hay unos procesos de negociación que conducen a que Edmundo González, que es la cabeza visible del bloque opositor, salga de Venezuela, pero nada se ha resuelto de los más de 2.000 venezolanos que están en condición de presos políticos, de rehenes del régimen chavista, y frente a los cuales no hay la menor posibilidad de otorgarles un asilo político que sea aprobado en forma acelerada, como ocurrió con el caso de Edmundo González, y menos aún que puedan abandonar el país en la forma como él lo hizo. Entonces, por supuesto, no es que no estamos diciendo que esto es culpa de Edmundo González, lo que estamos diciendo es que acá hay una situación de una absoluta injusticia con la cantidad de venezolanos que han creído en que efectivamente esto se puede resolver con una supuesta presión internacional, entre comillas, que no es tal presión internacional, o con la presión popular, que también es una presión que ha perdido fuerza por diversos factores. Tampoco vamos a decir que es estrictamente, que eso es algo que se le puede achacar exclusivamente al bloque opositor, pero sí, sin duda, el hecho de no tener una estrategia que conduzca a el derrocamiento del régimen chavista, o por lo menos una estrategia que conduzca a la protección de la integridad física de las personas que creen en esa salida y que están participando en esas acciones de calle. Bueno, yo creo que eso también influye en gran medida en el estado de decepción que hay en estos momentos. La negociación, según se supo hace varias horas, fue anunciada por Delcy Rodríguez. Por supuesto, el gobierno régimen chavista lo presenta como algo, como un logro, como algo importante, y sin duda es una manera de ejercer, digamos, de demostrar que tienen una fuerza importante. Nos parece que no es
no es solamente o no es tanto el hecho de que ellos hayan prácticamente expulsado del país a Edmundo González, porque acá hay que ver un poco en detalle lo que está, digamos, lo que se está tejiendo. Se ha presentado esto como una especie de exilio, ¿verdad? Es un asilo que conduce a una situación de exilio, pero nos parece que en la práctica, por lo que vemos, esto se parece más a un destierro que a un exilio. El exilio es, digamos, hay una pequeña distinción y una de ellas es que es un acto, digamos, que es cierto, puede ser forzado, pero normalmente es un acto voluntario de la persona, del ciudadano, que para preservar su integridad física, se ve obligado a abandonar el país. En este caso, estamos hablando de que aunque el gobierno no lo declara de manera, vamos a decir, jurídico-legal, bueno, en la práctica es el gobierno quien parece ser quien escoge el país y escoge el mecanismo y busca la manera de expulsar de Venezuela a Edmundo González. Esto nos parece sumamente grave porque nos da la impresión, y de esa manera lo hemos argumentado y lo hemos escrito, que estamos frente a una situación en la cual es el régimen chavista quien decide los términos de ese asilo. Por supuesto, hay personas que en medio de esta campaña que hay, donde hay quienes creen que la manera de ayudar a la causa de Venezuela es falsificar la realidad y salir a decir, bueno, esta es otra victoria, digamos, a presentar, a modificar las cosas un poco para uno, para tratar pues de infundir algo de esperanza y de ánimo. Pensamos que esta no es la manera de ayudar la causa de Venezuela, que aquí es preferible pararse en la cruda realidad que se está enfrentando. Y esa cruda realidad nos dice que no podemos dejarnos engañar por las posturas cosméticas que tienen países que históricamente, que geopolíticamente han sido aliados del régimen chavista. ¿Y a quiénes me refiero? Bueno, me refiero al caso precisamente de México, de España, de Brasil y de Colombia. Hay personas que salen a celebrar y a decir, bueno, es que estos países están pidiendo que se publiquen las actas, es que, bueno, Lula dijo esto, Lula arrugó la cara, hizo una mueca cuando Nicolás Maduro estaba hablando. Entonces tratamos de llenarnos de ánimo buscando cualquier cosa que permita justificar que hay una especie de ruptura, lo cual es absolutamente, digamos, incierto. No es algo, aquí hay cosas que se están jugando y como siempre yo les he dicho a ustedes, yo no me precio de tener información, acceso a información privilegiada. Yo lo que hago es, al igual que ustedes, yo examino lo que está ocurriendo y trato de darle un sentido y de entender por qué esas cosas están pasando. Y ese análisis es lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez, que hay quienes dicen, bueno, esto es una derrota del régimen chavista porque Pedro Sánchez dice que no reconoce los resultados. Y nosotros tenemos que llamar la atención sobre este lenguaje maniqueo, melifluo, engañoso que utilizan los políticos y sobre todo estos jefes de Estado, como el caso de Pedro Sánchez, quien hábilmente, como otros mandatarios, como el caso inclusive de Lula o del propio Petro, dicen que, digamos, con cierta, digamos, énfasis, ellos dicen, bueno, es que no vamos a reconocer los resultados del 28 de julio. Y saltamos nosotros a celebrar, bueno, eso es un signo de que ya ellos están comprometidos con la causa. No, eso no significa nada. ¿Qué es lo que ellos están haciendo? Bueno, en efecto, no reconocen los resultados porque no se presentan las actas, pero ¿qué importa que reconozcan o que no reconozcan los resultados si en el momento decisivo, en esta circunstancia que se está viviendo en este momento, los gobiernos de esos países reconocen al poder político y militar realmente existente en Venezuela, que es el de Nicolás Maduro? Entonces aquí nos damos cuenta cómo una vez más se juega, se engaña a la gente, se manipula y nosotros salimos pues a propagar las tesis de esperanza de que bueno, hay que celebrar y agradecer que Pedro Sánchez pues haya tenido un acto de generosidad y le haya dado asilo. Bueno, lo que no sabemos es que es ese asilo no, se nos parece más a un destierro donde Edmundo González va a un país que históricamente durante los gobiernos del PSOE ha sido aliado del chavismo, ha sido aliado de Nicolás Maduro
¿Y qué importa que Pedro Sánchez diga que pide la publicación de las actas? ¿Y qué importa que él diga que no reconoce los resultados del 28 de julio, cuando en la práctica el gobierno de Pedro Sánchez tuvo que sentarse a negociar con el régimen de Nicolás Maduro los salvoconductos y la manera, y lo que no sabemos es bajo qué condiciones o qué limitaciones va a tener Edmundo González, como por cierto las tienen otros venezolanos que están en España, que aunque parece que ellos opinan con cierta libertad, hay restricciones a sus actividades políticas porque son condiciones normales que puede poner cualquier Estado que concede este tipo de privilegio llamado el asilo político. Por eso es que siempre hemos llamado la atención sobre la manera como el chavismo utiliza estas situaciones, no solamente para avanzar en sus posiciones, sino también para, por supuesto, intentar y lograr pues, un nivel de desmoralización en las filas del bloque opositor. Porque el problema en realidad es cuál es el escenario. O sea, esta es una situación muy, digamos, es recurrente en la política internacional, en la geopolítica. ¿Y cuál es el escenario que se le presenta a Venezuela en la perspectiva de lograr un cambio político desde este momento hasta el 10 de enero del año 2025? Y entonces nos encontramos que hay una situación que está prácticamente plagada de una absoluta incertidumbre, porque lo que no se puede hacer es salir digamos, a celebrar algo bueno, que está prácticamente montado en una nube. Lo que tampoco se puede continuar es alimentando falsas esperanzas de la gente con frases vacías, con unas eslogans que en realidad parecen más un trabalenguas, parecen más como una metáfora allí que no se termina de explicar. Y como siempre lo hemos dicho, no es que le estamos pidiendo a quienes están impulsando esa tesis, encabezados por supuesto por María Corina Machado, no se trata de revelar. ¿Quién puede pedir revelar los planes, vamos a decir, esenciales de una batalla? No es eso lo que se pide. El problema es que el discurso de ese bloque opositor no se traduce en acciones concretas porque sencillamente, en nuestra opinión, es un enfoque que está muy mal planteado y porque el problema es que todo nace y muere dentro de la legalidad del régimen chavista. Y esto comienza desde el momento en que María Corina Machado y el bloque opositor de la MUD y el propio Edmundo González deciden someterse a la legalidad del régimen chavista para unas cosas, pero no para otras. Y entonces uno tiene que preguntarse si es que ellos no entienden que cuando se negocia con el chavismo, bueno, o tú aceptas el paquete completo que implica aceptar la Constitución del 99 con todas sus instituciones y con toda la degeneración que implica ese Estado chavista, o sencillamente no hay juego. Entonces, cuando nosotros vemos que se apela a una posible integridad de las Fuerzas Armadas, se apela a una posible sensatez de algunos operadores del régimen chavista, de algunas instituciones, cuando vemos, por ejemplo, que hay algunos políticos que prácticamente se lanzan al piso y dicen, bueno, hay que negociar, pero señores, es que aquí en realidad el régimen chavista no hay condiciones materiales que los pongan a ellos en una situación de necesitar esa negociación. Y tan es evidente que la manera como ellos se comportan constata, es la mejor constatación de que ellos están en una situación prácticamente de una relativa comodidad. Por supuesto que hay problemas, por supuesto que hay países que están evaluando otras opciones, pero mientras eso no termine de concretarse en algo específico, en una acción, mira, aquí lo que estamos es prácticamente anudando una esperanza a otra, y como algunas personas nos dicen en las redes sociales, bueno, vamos a ver qué pasa el 10 de enero. Nosotros pensamos que este incidente, esta salida de Edmundo González, lo que hace es mostrar, digamos, constatar, confirmar que el régimen chavista mantiene una posición relativa, pero es una posición de poder realmente existente frente a otros países, que inclusive es, no sabemos si usar la palabra respetada, pero sin duda es tolerada y tiene un espacio dentro de las relaciones que tiene el régimen venezolano
con el gobierno de los Estados Unidos. Por eso nosotros vemos en esto simplemente una situación en la cual lamentablemente se está enmascarando prácticamente el destierro de Edmundo González como una especie de asilo, como una especie, digamos, de exilio, pero en realidad estamos frente a unos eventos que están siendo controlados por el régimen chavista y por eso nosotros hemos preguntado que alguien explique por qué Edmundo González escogió, entre comillas, voluntariamente, si es que fue así, ir a España y por qué acaso no pensar en otro país como los Estados Unidos de Norteamérica o como la propia República de Argentina, que han sido países que donde seguramente Edmundo González podría disfrutar de un estatus con mejores garantías, con más libertad y mayores posibilidades, bueno, de seguir defendiendo sus tesis políticas. Nosotros vamos a continuar examinando, analizando esta situación y lo que sí, pues, hemos considerado es que es necesario seguir incorporando estos elementos en lugar de salir, pues, en una forma fanática y reflexiva y racional a celebrar estas situaciones como brillantes jugadas que lo que tratan es de ocultar la realidad. Nosotros, por el contrario, pensamos que es importante hablarle con la verdad a la gente. Así haya personas, existan personas que se sienten ofendidas, que no les gusta, porque quizás uno de los problemas más graves que hemos tenido en Venezuela es que durante prácticamente más de 25 años se le ha mentido a la gente, se le ha vendido la idea de que es posible cambiar al chavismo desde adentro, de que es posible sacar al régimen chavista jugando su propio juego y lo que la realidad nos presenta hoy y lo que nos demuestra este incidente con la expulsión y el destierro de Edmundo González es que el chavismo no podrá ser derrotado ni jugando su propio juego ni respetando sus propias reglas.